Wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. To give God praise this morning. If you don't mind, can you or would you rise to your feet so we worship and praise God together in this beautiful service? We believe God is good and His mercy endures forever. Can I get a witness? God is good. He woke you up this morning, started you on your way, put bread in your nostrils. He's taking care of you. God is good. Hallelujah. God, you were good and your mercies endure forever. God, you were good and your mercies endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Lord, you were good. Say, Lord, you were good and your mercy enduring forever. Lord, you were good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Everybody, come on. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endure forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hey. Jesus is good. Hallelujah. Glory to
to God. Yes, His mercies endured forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jesus, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Thank you. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Let's sing together. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. We worship Your name, God. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all of His goodness, I'll keep on singing. 1,000 reasons and perhaps to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul.
worship Him. We worship you, Jesus. Oh, your name is beautiful. Oh, your name is wonderful. Lift your hands and worship Him. He is worthy of our praise. We worship you, Jesus. Oh, we worship your name. You are the greatest. You are the highest. You are the biggest. Nobody is like you. Nobody is like you. You're rich in love. You're so compassionate. You are wonderful, Jesus. You are beautiful. You are God alone. Come on, lift your voice in worship. We worship you, Jesus. We worship your name. Oh, we worship your name, God. We worship your name. Hallelujah. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. He deserves our praise, you know. There's a reason why we are gathered here. And let all praise go to Him. With your words, you worship Him. With your hands lifted high, you worship Him. It's a sign of thanksgiving, a sign that you're grateful for life, for His love, for all He has done for you. Don't withhold your worship this morning. Thank you, Jesus. And as we worship Him, we trust that He pours on us even new wine. And new wine is freshness of the anointing in the Holy Spirit. And when we worship Him, we connect to this source, and that makes us even renewed and refreshed. And we're going to sing this song called New Wine, and we believe that as we sing this song, that God is going to even refresh us, our passion for Him. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me This. Make me an offering. Make me Whatever you want want me to be. Lord, I came came here with nothing. all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, You are making new wine. in the soil I now surrender. You are breaking New ground. You are breaking new ground. So make me a vessel. Make me an offering.
Jesus, bring new wine out of me. Let's declare this. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Come on. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. where there is New wine, there is new power, there is new freedom and a kingdom to see. I lay down my flames, carry a new fire. today. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with all you've given me. Jesus, bring out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Let this be our prayer this day. We're asking for new wine, Jesus. We're asking for new wine, Jesus. You know, worship time is also a time of prayer where you commune with God. So at this time, just begin to speak to Jesus. Say, bring new wine out of me. Bring new freshness of your power, of your presence. New wine, new grace, new love, new everything, God. Freshness of your power, God, we pray. Yeah. Oh, Jesus, bring new wine out of us. Bring new power. Oh, as we worship you, Jesus, let there be new wine in this place, new anointing as we worship you, Jesus. Oh, yeah. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, new wine. Out of me, Jesus, bring you out of me. Thank you, Jesus. When music fades and all is stripped away, I simply come. Longing just to bring something that's of worth, and that will bless you, Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search what's deeper within, through the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. The song that we're saying, it's all about you, Jesus, King
of endless words. Oh, King of endless words. No one can explain how much you deserve. Oh, the weak and poor. All I have is yours. Every single prayer. I'll bring you more than the song. For a song itself is not what you have required. Oh, you search my deeper within, through the radiance of pain. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, oh God. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Ah, it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. Come on, sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. One more time. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I just give you a moment for you and Jesus. Just speak to him. It's all about you. My life is for you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Lord, we do everything for you. Things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the Things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Good morning, church. Woohoo! Guys, you have to be excited. Good morning, church. How are you guys doing? You guys are so cold. Can you just look at your neighbor and say hi? Ask how their week has been. Get to know someone. If you don't know someone already, get to know a neighbor. That's what church is. We are a family. So you have to know one or two people just seated next to you. And just to let you know, guys, after church, you can still stay behind
We have coffee, we have water, we have a rooftop. You can just hang out with a brother, with a sister, and just get to know each other. So after service, feel free to step back and just enjoy the rooftop. All right, guys, let's come together. Let's come back. Let's come back. Before we go into our sermon, I have some updates that I would like to share with you. The updates that I want to share with you today are actually not so nice updates. Many of you know Pastor Rick and his wife Kate. They actually have COVID, and right now they are in quarantine in Hawaii, where they had gone to have their vacation. So they tested positive, and as a church we were thinking it would be nice to just take some time and pray for them, pray for their health. Church, can we do that together this morning? All right, let's pray together. Jesus, we want to thank you this morning. We want to thank you for our senior pastors, Rick and Kate. We want to thank you for their health. We want to thank you that even in the midst of the pandemic, you still have them into your hands. We speak health, we speak wholeness, and we speak life into their bodies. We command COVID to get out of their bodies. And Jesus, we are praying for health for everyone in this church. Anyone that might be having any kind of sickness. Your word tells us that by your stripes we were healed. And we stand into that truth, into that word to speak healing in anyone here, but also watching us online, that you're receiving your health, you're receiving your wholeness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Some of you are wondering, where is our location Pastor Tony? I am told he traveled to Bavaria. They're having a family time. That's why he's not going to be with us this Sunday, but we'll have them next week. We are going to be going into the Word. Again, we are having a visiting pastor. He's a founder and a senior pastor of a church in the U.S. called North Point Ministries. He's called Henry Stan. He's going to be talking to us about a topic that I actually admire. He's going to be talking about reactions and how reactions speak louder than words. Now, church, before you go into that word, I want to ask a question. How many of you in the last week reacted, like you reacted out of a situation? You guys didn't react. Personally, I reacted, and I know that reactions can be so hard. Actually, I am reminded of a story of a guy who had a neighbor, and this neighbor had a dog. So every morning, he would go to work. He would pass this dog, and he would find the dog in one location, in a corner, and this dog was groaning and crying, and this guy got frustrated. He got irritated, and he was wondering, why is this dog in this corner crying? He went again, coming back from work in the evening. He finds the same dog in the same spot, groaning and crying. And he goes to the neighbor, frustrated, and he asks him, why is your dog in one location, groaning and crying? Why is it not reacting? Why is it not taking something? What's the problem? Every week, day by day, the dog was doing the same thing. And this guy, the neighbor, the owner of the dog, told him, this dog is seated on a nail. And this nail is pinching it. That's why it's groaning. That's why it's reacting the way it's reacting. And then the guy is asking, but why is it not moving away from that nail? And the owner of the dog was saying, because the nail has not pinched it so hard, that's why it's not proacting, and that's why it's just reacting. And I feel like most of us have also been like that. We go through situations and we are reacting, but we are not proacting. We are not doing something about a situation. We are not trying to do something positive out of that kind of situation we are going into. And today, Pastor Andy is going to be talking to us about how we can actually react in a proactive way. Let's go into the word.
Solo quiero decir gracias, gracias, gracias. Y a quienes nos están viendo en línea y a quienes están reunidos en los campus de toda esta parte de la ciudad, del estado y en todo el mundo. Gracias por participar también, pues lo que hacen realmente importa mucho más allá de los límites de cualquier edificio. Y siento que Rick y Kay no estén aquí, pero desearía que estuvieran aquí y espero que se mejoren. Y si vas a agarrar el COVID, Hawái no es mal lugar para tener COVID, solo son muy estrictos, me sorprende. De hecho, Rick y Kay pueden ser los únicos en Hawái con COVID. Tal vez lo metieron, pues les aseguro, están como que solo no importa. Sí, también quiero decirles que están perdiendo un Rick, pero ganando un Andy. Y no está del todo mal, así que solo quiero decir, bueno, este es el tema. Es algo que casi siempre hace que nosotros paremos a ver y tal vez correr a cubrirnos. Una reacción exagerada. Todos hemos visto esas reacciones y cuando ves que alguien exagera no lo puedes evitar. Paras y quieres escuchar. ¿Qué está pasando ahí? Pues siempre notas cuando alguien exagera. Tal vez has ido a una tienda y una mamá o papá está con su hijo y el hijo está actuando como un niño, pero avergüenza al padre, así que el padre exagera con el hijo y después el padre actúa como un niño. Exactamente, escuchas eso y solo quieres decir, calma, porque tú sabes, o en el trabajo pasas por una oficina y oyes que alguien perdió la cordura y vuelves para escuchar, o en un cubículo y cada vez que oyes que alguien exagera una reacción, tú asumes que hay algo más detrás, porque esa causa no justificaba ese efecto. Es una reacción exagerada que no puedes creer. Tal vez tu mamá o tu papá exageraban sus reacciones, se asustaban por todo. De hecho, la regla 1 de la paternidad es no asustarse. Si son padres con hijos chicos, nunca se asusten. De otra forma, dejan de hablar y si no se asustan, ellos les hablan de cualquier cosa. Tip de paternidad. Pero si creciste con un padre que reacciona así, muerto de miedo por todo, cuando se asustaba y exageraba, creía que estaba educando y corrigiendo. Y tú pensabas que tal vez enloquecieron, mis papás enloquecieron. No, pues esa es la naturaleza cuando ves a alguien exagerar. Todos somos culpables de exagerar. De hecho, tu más reciente disculpa puede ser una disculpa porque reaccionaste exageradamente o mal a algo. Y cuando tú dijiste eso a esa persona con quien te disculpaste, tenías razón, pero tuviste un exceso de razón. ¿Has tenido un exceso de razón? Como cuando necesitas decir lo que dices, pero tienes un exceso de razón. Luego debes disculparte aunque tengas razón en esa conversación. A los padres nos pasa mucho. Y tu tono y tu reacción anuló tu argumento. Ahora, no voy a hablar mucho de esto, pero es un pequeño bocadillo. Si pierdes interés en el resto del sermón, esto vale la pena. Puedes aprender mucho sobre ti mismo. Puedes aprender mucho de ti mismo. Y todos podemos aprender de nosotros mismos monitoreando nuestras reacciones. Pues somos muy predecibles. Ya que seguimos patrones muy predecibles. Por eso quienes están en secundaria y en preparatoria, en algún punto de su vida dicen, mi mamá va a matarme, mi papá va a matarme. ¿Por qué? Porque eres muy predecible, tus hijos ya saben cómo vas a reaccionar, así que todos somos predecibles en nuestras reacciones. Y si no te llevas nada más de este mensaje, especialmente si no eres creyente o cristiano, si no eres religioso, oye, esto es algo práctico. Si tú pones atención a tus reacciones, aprendes mucho de ti mismo. Ciertos ambientes te provocan, ¿verdad? Y ciertas palabras te provocan, y esta es una frase reactiva, eres igual a tu mamá. Eso no es emocionalmente neutral, ¿verdad? No piensas, ay, gracias por decirme, tengo mucho que aprender y ahora sé que soy. No, o eres como tu papá, actúas como, ya sabes, ciertas palabras nos provocan. Ciertas clases de personalidad tienden a descentrarnos, pero poniendo atención a nuestras reacciones aprendemos mucho de nosotros mismos. Les cuento rápido, Sandra y yo adoptamos y tuvimos muchos niños en nuestra casa por años. Y en una de nuestras primeras casas teníamos 3 niñas, tenían 10, 9 y 5. Y me iba bien con la de 10 y 9, pero la de 5, miren, que esto no se sepa, me volvía loco. Y en primer lugar era porque no me hablaba. Y miren, yo era paciente, venía de una mala situación como muchos adoptados. Así que, por ejemplo, si le hacía una pregunta, no me contestaba, susurraba la respuesta a sus hermanas. Decían, Su dice que no. Así que yo tuve que ser cuidadoso. Pero lo que me volvía loco es que después de ver televisión, escondía el control.
bien. Nadie podía encontrar el control y eso me volvía loco. Y lo raro es que ni siquiera veo televisión, pero yo quería que el control esté. ¿Hay alguien que piense que cada cosa tiene su lugar y cada cosa debe estar en él? No me importaba el control, podía haber comprado otro, pero veía televisión, la apagaba, escondía el control y se iba. Y eso me afectaba, yo tenía cuidado y ella no me hablaba. Un día hablé con Sandra por la tarde. ¿Sabes qué? No creo tener la madurez emocional para tenerla en nuestra casa. Y era algo que estaba en mí, sí, ¿saben? Es lo que digo de cierta gente. Y lo interesante es que ya tiene 17 años y le va muy bien. Y aún siento que necesito consejería, ¿entienden? Yo estaba... el punto es que ciertas personas, cosas o reacciones simplemente ya saben, nos provocan. Bueno, de eso quiero hablar. Lo otro era una cortesía. Y sí, de esto hablaba. Y si hubiera una forma de aprovechar el poder de una reacción para algo bueno. Y si hubiera una forma de ser estratégico y ser intencional y aprovechar tus reacciones y aprovechar mis reacciones para algo positivo y sorprendente. Y Jesús dice que se puede. Y como veremos en unos minutos hoy, Jesús insiste en que lo hagamos. Él insiste en que aprovechemos el poder de una reacción. Él insiste, usando una de nuestras expresiones, él insiste en que dominemos el arte porque exige reflexión e intención de tu parte, pero cambia la vida. Él insiste en que dominemos el arte de la inesperada y original, no la vieron venir, subreacción. Sabemos qué pasa con una reacción exagerada, exige consejería, ¿no? Pero el arte de la inesperada y original subreacción y la subreacción que hace que la gente diga, ¿qué hiciste qué? Espera, ¿lo ayudaste después de tratarte así? Oye, ¿tú te disculpaste? ¿Es en serio? ¿Tú pediste perdón? Él debe disculparse. ¿Qué? Oye, ¿no te enoja? Digo, deberías estar loco de ira y estás tan calmado. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Deberías esperar que fracase y cuando fracase celebrarlo. ¿No esperas que fracase? ¿No esperas su fracaso? ¿Qué pasa contigo? Jesús dice, quiero que tú, estas son mis palabras, no de él, domines el arte de la subreacción exagerada. El arte de la subreacción exagerada. Inventé esta frase. Que la reacción esté tan por debajo respecto a lo que la gente piensa que debes hacer y a lo que saben que ellos harían, que es tan sorpresiva e impactante que es una reacción inversa y exagerada. Y la razón de que Jesús enseña esto es porque Jesús vio el conflicto y Jesús nos vio siendo maltratados y que no nos daban lo justo y sin tener lo que debería ser nuestro, tratados injustamente. Jesús vio todo eso para sus seguidores como una oportunidad. Y la razón de que viera a él que nos maltraten y nos critiquen y nos malentiendan como una oportunidad es porque Jesús sabía algo que se nos escapa. Sabía que mientras las acciones hablan más fuerte que las palabras, las reacciones hablan aún más fuerte. Que las acciones hablan más fuerte que las palabras, todos lo hemos oído, pero las reacciones hablan más fuerte que ambas. Y por esto digo eso, y veremos lo que él dijo en un minuto. Nuestras acciones solo cuentan parte de la historia. Sí, solo una parte. Todos se portan bien cuando eso les conviene, ¿verdad? Todo mundo hace lo correcto, ve lo correcto, actúa bien cuando le conviene. No puedes decir que hay dentro de una persona solo por sus acciones. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras, pero eres más que tus acciones porque sabes controlar tus acciones cuando te conviene. Por ejemplo, miren qué bien portados están este día. Digo, mírense, todos muy bien sentados, la mitad no me está escuchando, pero ven al frente fingiendo escuchar. Digo, están tan bien portados. Y no es cierto que siempre se porten tan bien con tanto autocontrol, ¿verdad? Todos sabemos portarnos bien cuando nos conviene, pero si no nos salimos con la nuestra, si algo o alguien se interpone en nuestro camino, nuestras reacciones cuentan el resto de la historia. Causa y efecto entran en la escena. Y si no tenemos cuidado, nos vemos, sonamos, actuamos y reaccionamos como todos los demás. Y Jesús dice, si eres mi seguidor y te ves, suenas, actúas y reaccionas como los demás, tú has perdido tu oportunidad. Ahora,
quiero decir algo muy rápido a quienes no son personas religiosas, no son cristianos. Están aquí porque alguien los va a invitar a una comida más tarde, ya sabes, te sobornaron o pasaste la noche con su familia y te dijeron, bueno, vamos a la iglesia. Y ahora la iglesia, tú sabes, o si estás viendo en línea y todo el asunto cristiano no es lo tuyo. Solo quiero decirte algo muy rápido. Una de las razones por las que es tan fácil resistirse a nosotros, los cristianos, no es porque no creas lo que creemos. No estás convencido de que creemos lo que decimos que creemos. Porque nos has visto reaccionar. Has visto nuestras reacciones a la cultura. Has visto nuestras reacciones cuando la gente nos maltrata. Y puedo entender si has llegado a la conclusión de que solo usamos nuestro cristianismo y religión por conveniencia. Pero si nos estorba, hacemos a un lado nuestro cristianismo. Si has visto eso, si fuiste tratado así como cristiano, te entiendo bien. Uno de los mayores obstáculos para que tomes la fe en serio, o vuelvas a tomarla en serio si te has alejado de la fe, es la forma en que los cristianos han reaccionado contigo, o cómo los cristianos han reaccionado con alguien que amas, o cómo has visto a los cristianos reaccionar porque ves cómo reaccionan y piensas, ¿sabes? No creo que realmente creas lo que dices creer, o sea, somos quienes siempre te decimos que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y de vez en cuando te llegas a preguntar, ¿dónde está el amor? No veo ese amor. Por supuesto que es difícil para ti tomarnos en serio, solo quiero que sepas que si esa es tu experiencia con nosotros o con la iglesia, es nuestra culpa. No pido disculpas por todos los cristianos, pero sí quiero decir que, a pesar de equivocarnos mucho, si sigues a Jesús en los evangelios, serás confrontado con algo muy diferente a lo que quizás has experimentado con la iglesia y con los cristianos, porque es sorprendente. Es evidente en los evangelios que a Jesús le gustaban quienes no se parecían en nada a él, y viceversa porque estaban convencidos de que le gustaban. Y el grado en que nos hemos quedado cortos, y el grado en que los cristianos que te rodean se han quedado cortos, te pido disculpas. Espero que no te pierdas a Jesús por nosotros. Y parte de la razón es la forma en que hemos reaccionado. Te hace preguntar, ¿realmente creen en un soberano Dios? Les diré algo a los cristianos rápido, veremos lo que Jesús dijo. Estoy convencido, y solo soy una persona, que nuestras reacciones a la crítica, al ser atacados, ser rechazados, eso desagradable, nuestras reacciones a lo que pasa en nuestro mundo culturalmente, a lo que pasa políticamente, nuestras reacciones dicen más al mundo sobre nuestra confianza en Dios que cualquier otra cosa. O lo diré de otra manera. Te pregunto directamente. ¿Qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? ¿Reflejan tus reacciones tu confianza en... o déjame decirlo de otra forma. ¿Cómo crees que tus reacciones cambiarían si absolutamente confiaras en que Dios está realmente contigo? Estoy convencido de que nuestro mensaje al mundo dependerá más de nuestras reacciones que de nuestros sermones y canciones. Ahora, veremos lo que Jesús dijo y no es negativo, pero lo malo es que lo que pondré en la pantalla que Jesús dijo, ya lo has oído antes. De hecho, lo has oído tantas veces antes que puedes citar algunos versos. Y aun si no eres de la iglesia o no lees la Biblia, has oído mucho esto. Es más, dos cosas que leeremos se han convertido en figuras retóricas en el idioma español. Y quizá no sabías que fueran originales de Jesús, pero esto es lo que Jesús dice, y repito, has oído esto antes, pero quiero que oigas estas palabras a través del filtro de cómo tu Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús, te invita, de hecho, te instruye, porque son imperativos, a reaccionar cuando el mundo no te trata justamente y cuando las cosas no te salen como quieres. Esto fue tan importante. Este fue el mensaje que Jesús repitió más que cualquier otro mensaje durante su ministerio, porque él estaba convencido de que nuestras reacciones a las circunstancias negativas son nuestra mejor oportunidad. Esto es lo que dijo. No, aquí abajo tenemos a uno listo. Te hablaré el resto del sermón. ¿Podrías venir? Es broma. Bien, aquí vamos. Bien, ¿listos? Bien, vas a odiar esto. Es más, te enojarás conmigo y dirás, Andy, eso no es realista. Solo recuerda que yo nunca me pondría a decir eso. Nada es original de mí. Es lo que Jesús dijo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero les digo que si van a seguirme, no resistan al que les haga mal. Ahora, seré claro, ya que puede malinterpretarse. No habla de autodefensa. La autodefensa es instintiva. No habla de autodefensa. Está hablando de desquitarse.
Está hablando de devolver mal por mal. Está hablando de hacer a los demás lo que te han hecho a ti. Y su punto es terriblemente claro. No reaccionen con la gente como ellos han actuado con ustedes. No reaccionen como ellos. No te pongas a su nivel y les devuelvas lo que ellos te han hecho. No reacciones como todos los demás. Si lo haces, perderás tu oportunidad. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hemos oído toda nuestra vida, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla. ¿Sabías que eso lo dijo Jesús? Pero ¿sabías que dice algo que la mayoría se pierde porque hay una cuestión pequeña del primer siglo sucediendo aquí? No está hablando de no defenderse, no está diciendo que no te defiendas si alguien te ataca, no es sobre ser atacado. Defenderte si alguien te ataca, eso es instintivo, casi no puedes evitar hacerlo, se refiere a otra cosa. Y la clave está aquí en la palabra derecha. La mayoría de la gente es diestra. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha con su mano derecha, no te abofetearon así, te abofetearon así. Y su audiencia entendió que se trataba de ser insultado, se trataba de ser provocado en una discusión, quizá una bofetada literal como un insulto para ver si te pones a su nivel y respondes igual. Jesús dijo, cuando alguien te insulta, cuando alguien te provoca en una conversación, trata de, ya sabes, que te pongas al nivel de la situación para ver si puedes sacarte de los límites de tu autocontrol. Él dice, no caigas. No lo hagas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, haz lo más inesperado imaginable. Debes dar a cambio la otra mejilla, a lo que todos en su audiencia dijeron como nosotros. Bueno, Jesús, nadie hace eso. Y no seré el primero, ¿ok? Continúa, ¿qué más hay? Pero continuando, Jesús dice, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Ahora, repito, tienes que entender lo que sucede culturalmente para que esto tenga sentido. En esta cultura, cualquier oficial, un oficial del templo o del gobierno, o en algunos casos aún un soldado romano, tenía permiso legalmente para parar a un ciudadano de lo que fuera que estuviera haciendo y forzarlo o requerirle que ayudara a esa persona. Y en términos de cargar o ir una distancia, estaban obligados a ir, no era una milla literal porque no había millas entonces, pero el término milla se refiere a 1000 pasos. Así que podían pararte de camino al templo, o pararte de camino al trabajo, o pararte de camino a casa y decir, oye, necesito que me ayudes y me debes 1000 pasos. Era un servicio público obligatorio y la gente de Judea y Galilea lo odiaba, sobre todo porque estaban ocupados por Roma y cada día recordaban que no era un pueblo libre, que Dios no los había liberado. Y tanto los oficiales religiosos como los oficiales del gobierno nombrados por Roma tenían permiso para tratarlos como esclavos. Así que cada vez que alguien era interrumpido y se le exigía que diera 1000 pasos, tenía la peor actitud imaginable y hacía lo menos posible. Era la norma. Y Jesús dice, no, si vas a ser mi seguidor, obedece sin reparos a tu enemigo. Hazlo con gusto. De hecho, cuando te digan, oye, quiero que lleves esto, que vayas conmigo y te interrumpan, ofréceles más tiempo y ofréceles más distancia. Apostaría mi auto que cuando Jesús dijo esto, el 100% de la gente en su audiencia se quejó. Dijo, no. Dijo, estás loco, esta es una terrible ley, es un abuso constante y nos dices que cuando nos pidan algo hagamos un esfuerzo extra, hagamos más de lo que se nos pide y Jesús dice, sí. Y, por cierto, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda. Es como, a ver, ¿qué? Ahora bien, en el primer siglo, los ricos y los pobres estaban siempre a un paso uno del otro, a la vista uno del otro, se mezclaban en todo momento, la gente no se marchaba a sus comunidades, todo el mundo vivía entre los demás, así que siempre estaba cerca de los pobres, cerca de quienes tenían, los que tenían siempre cerca de los que no. Así que la gente constantemente mendigaba, y este es el punto de Jesús. Cualquiera que fuese la norma de generosidad, tú supérala. Cualquiera que sea la norma en tu comunidad de generosidad, tú excédela. Sorprende a la gente con tu generosidad. Sorprende a la gente con un minuto. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Y no es todo, dijo. Ustedes han oído que se dijo, y repito, no necesitamos escucharlo, lo sabemos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo.
y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea, imaginen si hiciéramos esto. ¿Sabes lo difícil que es odiar a alguien por quien oras? Es virtualmente imposible. Creo que Jesús trama algo. Lo has escuchado, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, en serio. Quiero que ames aunque no tengas sentimientos, eso es imposible. Quiero que de forma práctica y activa, ya sabes, intencional y creativamente, ames a tus enemigos. Quiero que ores por ese chico en la escuela, por la mamá de ese chico, por la persona que te persigue. Esto es lo que Jesús dijo. Aquí vamos, aquí vamos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Qué puede ser? Esta es la clave. Hay 3 claves. Esta es la primera. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Quiero que seas de tal padre, tal hijo. Quiero que el hijo refleje los valores del Padre. Y esta es la pregunta y el punto de la enseñanza de Jesús. ¿Cómo las personas que no siguen a Jesús con el Evangelio saben cómo es Él? ¿Cómo aquellos que no seguirán a Jesús por medio del Evangelio sabrán cómo es nuestro Padre Celestial? Jesús dijo que ellos deben saber cómo es tu Padre Celestial al verte. No solo por tu moral, tu ética y tus creencias. Deben tener una idea de cómo es tu Padre Celestial por tus reacciones cuando las cosas no son como quieres. Esto te hará como tu Padre en el cielo. Hay otras 2 claves. Si ustedes aman, es como si siguiera cavando el hoyo y lanzándonos la tierra. Es demasiado. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, esta es la clave, ¿qué recompensa recibirán? La respuesta es nada. Espera, Jesús, espera. ¿Tú quieres que seamos reconocidos por algo? ¡Sí! ¿Por qué cosa quieres que seamos reconocidos? Tienes una subreacción exagerada. Quiero que seas reconocido por el hecho de que otros piensan que harás A, pero haces B, y luego piensan que harás A, porque ellos lo harían así. Si fueran tú, pero tomaste la dirección opuesta, ¿qué te sucede? Yo quiero que seas reconocido. Entonces lo duplica y dice, en verdad es esto. Lo que dijo después era un gran insulto. Realmente era un insulto. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos. Tú sabes quiénes son tus hermanos, todos los tenemos, ¿verdad? Nuestros hermanos son nuestros amigos, nos parecemos, actuamos igual, vivimos y manejamos igual, se comportan igual, tenemos las mismas ideas. Es decir, son solo nuestros hermanos. Jesús dijo, y si saludan, invitan solamente a sus hermanos. ¿Están listos? ¿Qué hacen más que otros? ¿Ves? Más que lo inesperado. Espera, ¿invitaste a quién? ¿Qué? ¿Fuiste con ellos? ¿Qué? ¿La incluiste? ¿Qué? ¿Vas a almorzar con él? ¿Sí? Jesús dijo, quiero que hagas más porque hacer más es lo inesperado y con eso sobresalimos. Luego dijo, esta es la clave, esta es la tercera clave, en esto concluimos. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Bien, cuando leemos esto aislado pensamos, bueno, nadie puede ser perfecto como Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Es muy claro. Perfecto en este contexto. Todos escuchen, esto es asombroso. Perfecto en este contexto. Es reaccionar con la gente de la manera opuesta a lo que ellos esperan. Cuando han hecho algo mal, de la manera opuesta que se merecen. Justo como tu Padre en el cielo hizo por ti, como lo hizo por mí. Lo secundas. Amas a pesar de. Oras de igual forma. Debes ser más que otros hombres, más que otras mujeres, más que otros empleadores, más que otros empleados, y más que otro yerno o nuera que hijo o hija. ¿Por qué? Porque Dios es más que el Padre Celestial de otros. Y es así como el mundo sabe cómo es nuestro Padre Celestial. No por cómo actuamos, porque todos saben actuar, sino por cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionó tu Padre Celestial a tu pecado? Enviando a su Hijo, un rey. Jesús es asombroso. Jesús es el rey que reaccionó a nuestro pecado
muriendo por él y pagando por él. Vamos, Él vino a buscarte no para castigarte, vino a buscarte para perdonarte, vino a buscarte para poder hacerte un hijo o una hija, para incluirte en su reino, para incluirte en su familia, a pesar de ti. Así deberíamos reaccionar, porque fue lo que Él hizo por nosotros. Eso tiene sentido. Esas cosas extremas que Jesús nos pide hacer, tiene sentido. Jesús nos ordena reaccionar con otros de la forma que Él lo hizo con nosotros. Así que te daré una tarea y bueno, es para la casa. Y como no soy tu pastor, entonces puedes decir, no la haremos. Pero le dejé a mi iglesia la misma tarea. De hecho, el mensaje de esta noche, acabo de terminar una serie sobre este tema. Tardé 3 semanas, así que venía para acá y lo tenía fresco en la mente. Y en eso estaba pensando, te compartiré una historia. Así que esto es lo que deseo. Esta semana quiero que practiques el arte, porque esto toma tiempo, un poco intencional y otro con creatividad, ¿ok? Quiero que practiques el arte de la subreacción exagerada estratégica, es decir, que voy a darte una oportunidad para planear con tiempo una reacción que impacte a la gente, que los haga detenerse. Para algunos, esto podría cambiar todo en tu familia, ¿ok? Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que escojas algo que suceda de forma habitual en tu casa, con tu compañero, tu esposo o esposa, tus hijos o padres. Quiero que escojas algo que suceda de forma habitual en tu casa, que te perturba. Solo una cosa, ¿sí? Solo una, ¿ok? No una persona, una cosa. Que te perturbe, te moleste, te irrita y te ponga de nervios, ¿ok? Así que mamás llegan a casa y hay 20 cosas al pie de la escalera, porque todos las dejaron ahí, porque no... Ya vi que la viste. ¿Te pasa esto? Sí, así es, no lo hagas durante el sermón, es una clara señal, simplemente mira al frente, ¿ok? Solo bromeo. Llegas a casa y ahí están todas esas cosas, es como si nadie tuviera la energía de llevarlas arriba, así que lo recoges todo y vas de cuarto en cuarto diciendo te odio y te odio en el nombre de Jesús, estás tan enojada, luego bajas y das el discurso, niños queridos, no pueden recoger sus cosas, ¿qué es? Cada vez, porque es que... Ya sabes, cada vez que él regresa a casa, debes hablar de eso, y cada vez que ella regresa, debes hablar de eso, es solo que... ya lo has discutido y es que cuando pasa, solo reaccionas. Solo quiero que tomes un caso y luego quiero que pienses en tu reacción, porque tu reacción es predecible, es decir, que reaccionas de la misma forma cada vez interna o externamente, no hablas el resto de la noche por lo que sea que te pasa, ¿ok? Quiero que pienses en tu típica reacción y entonces aquí es donde se pone emocionante. Quiero que te hagas esta aterradora pregunta. ¿Cómo se escucharía o se vería una reacción como la de mi Padre Celestial? ¿Cómo es que se escucharía o vería una respuesta como la de Dios? ¿Qué haría que los niños se pregunten, ¿quién se robó a mi mamá y la cambió por esta amable dama? ¿Quién se robó a mi padre y lo reemplazó por este sensible y compasivo hombre? Ya sabes, ¿quién se robó a mis hijos? Niños, háganlo de tal forma que sus padres se pregunten si andan en algo o tras algo. Solo impáctenlos con su reacción, ¿está bien? Y más tarde, es decir, es una práctica. Después puedes hacerlo en tu vecindario y el trabajo, pero debes practicarlo. ¿Y por qué no hacerlo en casa? Estas personas te aman y tú las amas. Ellos merecen que tú crees un espacio y aprendas a reaccionar en casa, como si realmente creyeras que Dios es quien es y que reacciones de tal forma que reflejes el amor de Dios por ti y lo que hizo por ti. ¿Por qué no empezar en casa? Te pregunto de nuevo, ¿qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? ¿Damos la milla extra? ¿Amar a quien no te ama de vuelta? Como Dios lo hizo por ti. Ese comportamiento, ese tipo de reacción, cambió al mundo antes. Tengo la fe en que si centramos nuestros actos en torno a esta enseñanza de Jesús, podría potencialmente cambiar el mundo de nuevo. ¿Qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? Entendámoslo bien. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Es tremenda y hermosa, convincente y liberadora al mismo tiempo. Y Padre, tú sabes, más que nosotros, a dónde nos lleva. Danos ojos para ver y oídos para oír, y danos la valentía. Quiero orar por los hombres esta noche. Que aunque sus esposas estén ahí, sus prometidas, sus novias estén ahí sentadas, que puedan tragarse su orgullo.
y que empiecen con esa relación. Que podamos empezar en casa y podamos experimentar la libertad que llega con gente amada, a pesar de cómo nos sintamos. Danos la valentía y la sabiduría para saber cómo llevar esto al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por invitarme, lo aprecio. Gracias. And there rose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. And he was in the inner part of the ship, asleep on a pillow. Jesus was in the ship, and they woke him up, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he rose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And I just want to picture that this is kind of an overreaction because of the problems and that they face, and the solution was they woke Jesus up. They got him involved. And the easiest and the fastest way to get over our reactions and the problems that we face in life is just wake Jesus up and get him involved in that which you're going through. Sometimes we go all the way, and we want to make Jesus the center of every situation with this song, that when it comes in that situation, the situation of your life, it stops you from overreacting, and it solves the problem because Jesus is in the boat, and Jesus is woken up. Jesus is alive. Jesus is not sleeping because you woke him up. And this is a call to us to make Jesus even the center of everything that we do. Coming this week, in our lives, in the months to come. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus, Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's always been, it will always be you, Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yeah, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Oh, from beginning to the end, it will always be, it has always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh,
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart, Jesus, Be the center. it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, To the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart, to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. from my heart to the heavens, Jesus be the center. Oh, it's all about you. Yes, it's all. One more time, come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's All all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of this church. Yeah. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Yeah. Jesus, call the name. Jesus, that's who you are. Jesus, the highest name. Jesus, the greatest name. King of kings, yeah. That's who you are. You, Jesus, Jesus. You are Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Tell him, oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart, to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. from My my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all Come on, declare it. about you. Yes, it's all about. Everybody, come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about. Yes, it's. Come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much for coming to church this morning. It's been a pleasure having you here. I have again some announcements to make. If you're here and you would like to have prayers, we're having a prayer corner over there. There will be
people waiting to pray with you. But if you're online or if you're in a rush, you can just fill out the connection card and we'll be sure to pray with you. But also if you have any question concerning who we are or anything, just fill out the connection card and we'll get in touch with you. If you're looking for a small group, we are a church of small groups. Again, fill out the connection card. We'll get in touch with you. Or after the service, come and talk to me, and I'll try to put you to a small group, and that will be your family where you do church. Thank you so much again. We wish you a blessed week. In our church, we always love giving. So if you want to worship God with your giving, we have a donation card here. Just fill it out and again drop it into the donation basket. Other than that, stay around, have a cup of coffee, go up on the rooftop and just enjoy the time after church. We are looking forward to seeing you next week, and have a great Sunday. In Jesus' name we pray for you, we pray for health, we pray for a great week ahead. We pray that the Lord's face will shine on you. In Jesus' name, amen. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.